Tengo la alegría, el placer y la satisfacción enorme de estar acompañada hoy por el doctor Jorge Luis Maldonado. Voy a presentarlo acotadamente porque Jorge, como muchos saben, tiene un currículum muy extenso, muy extenso. Es médico, psicoanalista, miembro titular de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires desde 1982 y con función didáctica desde 1986. Ha tenido varios premios. Mary Gurney en el 2014 y el premio de la Federación Psicoanalítica de América Latina, FEPAL, en 1986. Jorge es, además, profesor titular de psicoanálisis en la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires, en el Instituto Universitario de Salud Mental de Abdeva, desde 1983 a la fecha. También profesor de psicopatología y de supervisión clínica. He tenido el orgullo de cursar tu seminario, Jorge, que siempre se caracterizaron por tener una pluralidad de líneas teórico-clínicas muy interesantes. Después podemos hablar de eso también, si vos querés. Bien, de acuerdo. Y ha sido ayudante de cátedra de clínica psiquiátrica, titular Mauricio Goldenberg, nada más y nada menos, en 1965. Jorge, además sos autor de más de 50 artículos, en español y en inglés, y de más de 13, si conté bien, como coautor. Tiene libros en coautoría y uno muy importante del 2008, que aquí lo tengo, muy trabajado, por otra parte, este libro, que se llama El narcisismo y el trabajo del analista, paradojas, obstáculos y transformaciones. Bueno, yo creo que hasta aquí les cuento un poco quién es Jorge Maldonado, ¿sí? Y el prólogo del libro lo hizo Horacio Echegóyen, también un psicoanalista mundialmente reconocido, muy querido, muy respetado, y que Jorge has estado siempre muy cerca de Echegóyen. Sí, es cierto. Él ha es uno de prologado mis maestros, sí. también, así es, muy bien. Uno de mis principales maestros, sí. Muy bien. Y si vos querés podemos empezar a conversar un poquitito en torno de lo que fue la creación de Abdeva, la fundación de Abdeva. ¿Tenés un poquito en mente el recuerdo de consideraciones de aquella época que quieras compartir con nosotros? Lo que recuerdes. Sí, antes que nada yo tengo que aclarar que yo no fui miembro fundador de Abdeva. Precisamente porque no estaba de acuerdo con la decisión de la institución. Yo había pertenecido por pocos días al grupo Ateneo, que había sido el grupo que había comenzado a escindirse o a preparar la decisión, pero me aparté de ese grupo porque no sentía que era mi lugar dentro de la institución en APA, en ese entonces, donde, digamos, el grupo de pertenencia mía, de mi generación, los colegas con quienes yo compartía habitualmente psicoanálisis, mis amigos, mis compañeros, etc., estaban en otro lado, en otra zona. Sin embargo, dos de mis principales maestros, Horacio Echegóyen y David Lieberman, que era mi analista, estaban en este grupo Ateneo, lo cual para mí no pertenecer a ese grupo significaba de alguna manera también un problema para elaborar
en tanto mis afectos estaban repartidos entre el grupo de amigos y compañeros cotidianos y los que podrían ser de la generación anterior que me formaron. Sin embargo, mis afinidades teóricas, parte también de la decisión que era necesario, instrumental que era necesario hacer, mis afinidades teóricas estaban bastante encaminadas también para, eran bastante afines a la del grupo Ateneo, pero también eran afines con gente que permanecía en APA y que no tenía pensado irse, que tampoco se fueron. Así que se creó una situación muy difícil de elaborar. Pero básicamente por estas razones, porque yo no estaba plenamente de acuerdo con la decisión, porque para mí, desde el punto de vista personal, significaba un esfuerzo elaborativo muy grande tener que dividirme, y desde el punto de vista institucional no encontraba justificativos plenos para que se produjera una decisión. Por esas razones que yo no fui miembro fundador. Correcto. Un año después, o meses después, un grupo, éramos 6 integrantes de APA, que no habíamos participado en la decisión primera, nos presentamos, nos postulamos como miembros adherentes de ABDEVA. Tuvimos que esperar mucho tiempo, tuvimos que esperar casi un año para ser aceptados y reconocidos. No sé qué razones había para que eso Justo ocurriera. te iba a preguntar eso, si sabían por qué, ¿no? Esta demora. No encontré nunca una respuesta justificativa para esa demora. Y los argumentos que se daban es que todavía la reglamentación para la inclusión de nuevos miembros no estaba redactada, pero de todas maneras, así como se habían incluido fundadores, también podrían haber sido incluidos otras personas que venían tiempo después. Lo real es que demoramos prácticamente un año en ser reconocidos desde que presentamos nuestra solicitud hasta que fuimos finalmente aceptados como miembros de la institución. Eso creó ya inicialmente un problema, una pequeña microdecisión dentro de la ABDEVA casi original, entre un grupo estable y fundador y un grupo que se había incorporado, que aunque éramos pequeños, pero éramos un grupo de analistas que teníamos cierto peso institucional y por nuestro desempeño, por nuestras publicaciones y por nuestra historia dentro del psicoanálisis. Bueno, esa es la condición primera. Pero vos me habías hecho una pregunta. Un poco qué recordabas de aquel momento, ¿no? Por supuesto, desde tu inclusión personal después de la apertura de ABDEVA y más, ¿qué recordabas de, bueno, estas cuestiones que hicieron que ABDEVA se formara? Me explicabas, ¿no? Que con algunas cuestiones no estabas de acuerdo, ¿sí? No sé si vos te da ganas, Jorge, de interiorizar más Sí, este asunto. yo creo que ABDEVA se formó por distintas motivaciones. Una es que había ciertos desacuerdos teóricos, pero esto no era un factor crucial, porque el que hubiera un cierto pluralismo teórico era beneficioso para la institución, para el desarrollo del psicoanálisis, como hay actualmente en ABDEVA, que es beneficioso para ABDEVA que haya pluralismo teórico. Había un desacuerdo importante en relación a la enseñanza. Y ABDEVA se fue porque los fundadores de ABDEVA consideraban que la enseñanza del psicoanálisis estaba de alguna manera siendo desvirtuada, que no había una cierta, no diría rigor, porque la palabra en sí es poco agradable, pero que no había
una cierta organización adecuada en la enseñanza hacia los candidatos, sobre todo en los seminarios, y había también ciertas razones porque se conocían irregularidades éticas a nivel de los análisis, de algunos análisis personales, de algunos analistas de APA. Didácticos, de los didácticos. Ajá. En los análisis didácticos en general. Por lo menos desde una ética que sustentada por el grupo que había decidido apartarse y formar otra institución distinta. Pero yo creo que había básicamente un factor de tensiones personales entre los distintos miembros de las generaciones que nos precedían. Y creo que eso influyó enormemente en la decisión en ese momento. Con lo cual, nosotros no compartíamos esos problemas personales que podían haber existido entre miembros de la generación que nos precedía. Y considerábamos que las otras razones vinculadas con el disenso teórico y el desacuerdo con la enseñanza eran subsanables, permaneciendo en la misma institución en APA. Creo que a la larga la decisión favoreció a las dos instituciones, y que inclusive se formó la tercera institución SAP con el tiempo, y que esta apertura en el número de instituciones ha favorecido el desarrollo del psicoanálisis de alguna manera. Pero creo que Avdeva, con el tiempo, muy pronto, nos compenetramos de la vida institucional de Avdeva, y yo participé en comisiones, en distintas comisiones. Trabajé prácticamente en todas las comisiones de Avdeva. Estuve 2 veces en comisión directiva en la vicepresidencia. Nunca quise ser presidente de Avdeva, por más que me lo propusieron grupos significativos de la institución. Pero mi desarrollo, mi relación con el psicoanálisis no pasa tanto por lo institucional, sino que pasa más por otro lado, básicamente por la publicación, como vos habías señalado hace un rato. Efectivamente tengo, entre trabajos propios y trabajos con colegas, tengo más de 60 publicaciones. Y bueno, ahí estaba centrado básicamente mi interés. Y Jorge, nos contabas un poco lo que desde tu punto de vista tenía que ver con tensiones, ¿sí?, internas, personales, en la generación anterior, ¿no? Y también algunas diferencias de criterios, ¿no?, en cuanto a la transmisión del psicoanálisis y las líneas teóricas. ¿Vos dirías que con la creación de Avdeva eso después se fue subsanando? ¿Creerías que no? Por un lado eso, y déjame que te dejé planteada otra pregunta que me interesó especialmente, porque además no dije en la presentación de tu recorrido que habías participado de casi todas las comisiones de Avdeva, pero me sorprende escuchar que no quisiste ser presidente. Me gustaría saber por qué también. Bueno, empiezo por lo segundo, después me recordarás la primera, pero no quise ser presidente de Avdeva porque el interés mío pasa por otro lado. Ah, por esto, ¿qué decías? Okay. Básicamente, ¿no? Y mi relación con la institución, si bien estoy muy comprometido e involucrado, pero pienso que la parte institucional pueden desempeñarla mejor otros colegas. Y yo he apoyado siempre a las autoridades cuando he visto que la labor de ellos ha sido competente y con la que yo estaba de acuerdo, ¿no?
Pero me habías preguntado algo inicialmente que era... Sí, que a propósito de estas tensiones internas que vos veías en la generación anterior de analistas y también diferencias teóricas y de criterios de transmisión, de enseñanza del psicoanálisis, si vos creerías que con la creación de Abdeva estas cuestiones que describías se fueron subsanando o no tanto, ¿no? Quedaron algunas... ahora es necesario diferenciar. No sé cómo la resolvieron en APA, pero sí tengo la impresión de que en Abdeva sí pudieron resolverse. Ok. Y en Abdeva hubo un pasaje paulatino hacia el pluralismo. Inicialmente era una institución esencialmente kleiniana, o donde el pensamiento de Melanie Klein tenía preponderancia, mucha preponderancia. Y paulatinamente fue virando hacia la aceptación de otras teorías, por ejemplo, Lacan. Y creo que actualmente hay un trabajo se trabaja en forma muy respetuosa entre los grupos que tienen una formación predominantemente kleiniana y aquellos que tienen una formación predominantemente lacaniana o kohutiana o winnicottiana. Hay respeto, quizás hay poca integración, porque la integración de modelos conceptuales genera tensión y es muy difícil resolver las tensiones que se suscitan al tratar de integrar distintos modelos conceptuales. Por lo cual quizás no ha llegado el momento en que se intente hacer una integración. Yo por mi parte lo intento permanentemente, ¿no? Pero con muchas dificultades y sabiendo la existencia de estas tensiones, ¿no? Pero sí creo que es fundamental que los analistas tengan la posibilidad de poder manejar distintos modelos conceptuales. De lo contrario, corremos el riesgo de quedar encerrados en una teoría única. Y clínicamente esto puede traducirse por situaciones de estancamiento en el proceso analítico. Y no solamente el paciente se estanca provocando un impasse, también el analista puede estancarse en una situación de impasse, generado quizás por dar vueltas alrededor de una misma teoría. Y no poder encontrar la salida, y que a veces la utilización de otros modelos conceptuales le permite la salida. Porque cuando hablamos de distintos modelos conceptuales, no estamos hablando de distintos psicoanálisis. Estamos hablando de investigaciones hechas por distintos autores acerca del supuesto origen del funcionamiento psíquico, y que distintos autores han tomado distintos momentos. Melanie Klein tomó el psiquismo temprano, también lo tomó Winnicott desde otro enfoque. Lacan tomó otro aspecto. Winnicott, Lacan fundamentalmente en la importancia del complejo de Edipo, pero el complejo de Edipo tardío, tal como lo describió Freud, Así es. con el significado que tiene de generar una castración simbólica tanto en la madre, impidiéndole, por parte del padre, impidiéndole a la madre tomar a su hijo como el palo que no tiene, y al hijo prohibiéndole o impidiéndole ser el palo de la madre, permitiéndole, acá sí está lo permisivo, permitiéndole adquirir su propia integridad, su propia subjetividad. Winnicott ha tomado particularmente lo ambiental. Si un analista tiene la posibilidad de poder transcurrir entre distintos modelos conceptuales, corre menos riesgo de quedar estancado en una concepción teórica única,
y ver a su paciente desde un solo modelo conceptual. Creo que esto favorece lo que es el curso de un proceso analítico. Así es. Y Jorge, la verdad es que yo soy testigo de esta integración que vos hacés de los distintos modelos y que no solo lo transmitías y lo transmitís en los seminarios, sino en tu producción teórico-clínica, ¿no? Esto se ve. Me parece que vos has contribuido especialmente en este sentido al psicoanálisis, ¿no? A integrar los modelos y al aspecto científico, teórico, clínico. Y no siempre he encontrado, ¿no?, analistas que hagan este trabajo. Hay una confusión y un cierto impedimento para poder lograrse la integración de modelos conceptuales, juzgando esta actividad como ecléctica. Se habla del eclecticismo teórico cuando se intenta conjugar distintos modelos conceptuales. Pero yo vuelvo a decir que el término eclecticismo está fuera de lugar, porque se trata de integrar distintos enfoques y tienen que ver con el desarrollo de la personalidad. La visión de Winnicott, en la que da tanta importancia al ambiente, me parece esencial. Como también me parece esencial el punto de vista de Melanie Klein, que le concede desde el comienzo valor al factor funcional. Así es. Pero no son, en todo caso, estos distintos enfoques son complementarios, pero nunca incompatibles entre sí. Sí. Por eso pienso que el término eclecticismo está fuera de lugar, porque sería aplicable a una incompatibilidad, pero no se trata de eso. Aceptar las tensiones que surgen al tratar de reunir modelos conceptuales diferentes. Tenía la sensación, antes de esta charla, que seguramente, además de conversar del aspecto de la creación de Abdeva, ¿no?, y su aspecto fundacional, institucional, iban a surgir otro tipo de cuestiones muy, muy ricas de pensar, ¿no? Esta es una de ellas, la integración de los modelos conceptuales, ¿no? Y los líos que también se pueden llegar a armar, como líos de transferencias, líos con los colegas, ¿no? Cuando uno empieza a poder abrir juego, ¿no?, y mostrar un poquito más que si leemos Winnicott o Kohut, no quiere decir que nos enemistamos con Lacan, Klein o Bion. Es delicado a nivel institucional de manejarlo, ¿no? Y me da pie, Jorge, para volver sobre otra cuestión interesante que planteabas, si entendí bien, ¿sí? Como que entendí que vos tal vez has elegido, ¿sí?, un desarrollo por estos senderos que estás describiendo del psicoanálisis y no tanto la labor institucional. Y a mí me ha parecido a veces que hay recorridos que pueden llegar a quedar como un poquito eclipsados por lo institucional, ¿no? Porque requiere una implicación y un trabajo enorme, muy comprometido con el psicoanálisis, con la institución. Que no quiere decir que los que no hacen tarea institucional no lo tengan, pero es distinto poner el cuerpo que no, en estas cuestiones. Quería preguntarte si vos lo ves así, que una cosa, o sea, no son excluyentes, pero puede gravitar mucho lo institucional también, por ahí en analistas más jóvenes, ¿no? No sé. En cuanto a esto de lo científico, para llamarlo de algún modo. La actividad institucional es muy loable,
y ejercerla permite el desarrollo de aspectos de la personalidad que uno pensaba que desconocíamos que teníamos. Y formar parte de la comisión directiva, para todos los integrantes de la comisión directiva, no solamente para mí, sino por lo que yo he podido apreciar, ha significado un desarrollo de un aspecto desconocido de su propia personalidad, que ignoraban que lo tenían. Algunos quizás lo sabían, ¿no? Por haber tenido actividad en otros órdenes, actividades grupales frecuentes, intensas, pero es sumamente positivo y creo que permite una integración muy importante cuando se ha trabajado dentro de la institución en algunas de las comisiones, que hace una diferencia significativa con quienes no lo han hecho nunca, ¿no? Así que yo valoro y pondero y recomiendo el trabajo institucional para todos. Como te dije, he trabajado prácticamente en todas las comisiones. La única en la que no he estado ha sido en biblioteca y publicaciones. En todas las demás he participado. Ahora, muy impresionante. Antes de, ya que estamos en lo institucional, yo quiero referirme a algo que pasó con Ardeva. Ardeva ha sido muy criticada, muy atacada, al mismo tiempo que es una institución muy, por lo menos inicialmente, era muy prestigiada. Y sigue siéndolo a nivel internacional. Ardeva es una institución prestigiada en Europa y dentro de Latinoamérica, desde luego. Me lo hacen llegar autoridades de distintas instituciones, y me lo han dicho mucho. Es curioso este ensañamiento que hubo con Ardeva, con una institución que era floreciente, y creo que eso de alguna manera ha cundido. Que las críticas a la institución han surtido un efecto negativo, y ha ocurrido institucionalmente algo parecido a lo que es la identificación con el perseguidor. Y los mismos miembros de Ardeva, sin saber por qué, atacaban a la institución. Atacaban a la institución en sus comentarios, verbalmente, pero finalmente esto se trasuntaba en un efecto de alejamiento, de apartamiento de muchos miembros que criticaban o de otros que eran inducidos mediante la crítica permanente a abandonar la institución. Creo que esto debe ser de alguna manera reconocido, ¿no? El riesgo que existe dentro de una institución valorada de ser discriminada y atacada, pero inclusive por los mismos miembros que han quedado imbuidos casi melancólicamente, sería por llamar si es que existe un mecanismo de identificación con el perseguidor de esta naturaleza en la institución. Pero bueno, este ha sido uno de los efectos que pueden haber frenado en parte un desarrollo mejor de la institución. A veces la gente se va sin saber por qué se va de Ardeva. Es como, a veces me recuerda a Ardeva esos barcos fantasmas que aparecen en la mitología de la náutica, en que un barco abandonado es arribado por otro barco. Hay un cuento de Edgar Allan Poe, por ejemplo, se encuentra con que el barco ha sido recientemente abandonado, puesto que hay alimentos que todavía se conservan la temperatura, como si fuera recientemente abandonado y que no se sabe por qué. Ese es un riesgo que se corre en las instituciones, una especie como de autodestrucción, ¿no? Pero que a veces ignora la causa. Y por eso creo que es necesario preservar la institución, porque Ardeva es una institución muy valiosa y hemos logrado mucho con los años a partir de la nada, no solamente el edificio, sino todo lo que el edificio contiene y da cabida. A veces se juzga por las apariencias del edificio, pero el valor personal que existe dentro de esta institución es muy alto. Y la producción científica que ha habido
ha sido altísima, y veremos cómo en las nuevas generaciones se continúa o no. Pero creo que tenemos que, de alguna manera, que precavernos sobre este peligro que existe. Muy interesante, Jorge, tu visión de este asunto. Y Les quiero agregar un pequeño detalle. He visto cómo analistas se van de la institución o se apartan de la institución, aunque siguen perteneciendo, pero no se conectan, porque dicen estar resentidos, enojados o sentirse no adecuadamente valorizados por Abdeva. Y toman como referente algo que ocurrió en su relación con la comisión directiva o con las autoridades o con personas, autoridades de turno en determinado momento de la institución. Pero esas personas olvidan que aquellas autoridades de aquel entonces, cuando él tuvo su problema, ya no están, por lo menos como autoridades, o ya no están en la institución inclusive. En forma tal de que hay una confusión de la autoridad de turno con la institución en sí misma. Alguien dice por ahí, yo estoy enojado con Abdeva porque me trataron mal desde comisión directiva en tal oportunidad, pero supongo que además tendrá numerosos amigos dentro de la institución con quienes puede compartir experiencias positivas. Pero como si hubieran quedado fijados a un antiguo duelo que, a pesar del transcurso del tiempo, 10, 15, 20 años, no han podido elaborar y siguen pensando que la institución es esa comisión directiva que funcionaba entonces y que ya no existe más. Y otra razón que he visto del apartamiento son duelos mal elaborados por transferencias mal resueltas. Es decir, analistas que cuando muere el analista propio, cuando muere el didacta que los ayudó a formarse, sin saberlo, 2 o 3 años después, se van de la institución, sin saber exactamente bien por qué o dando argumentos banales. Y yo he podido apreciar, o conjeturar, mejor dicho, que esas personas se van porque sienten la institución vacía, en tanto hay transferencias que no han sido resueltas y que tampoco pueden ser resueltas porque el objeto de la transferencia se perdió. Y ese duelo no puede ser adecuadamente elaborado. El peso de la transferencia es enorme, y el peso de las transferencias individuales sobre los impedimentos de instituciones es amplísimo. Con Manuel Galve algo hemos escrito sobre los grupos institucionales, los duelos. Sí, y vuelvo a tener la impresión, ¿no? De que vamos un poco hablando de Abdeva entonces, ¿sí? Y todos estos temas tan importantes, tan interesantes que vas mencionando, Jorge. Sí, por un lado creo que, no sé si tendrás la misma impresión, pero a veces me ha parecido que, debo decir que no es mi caso, ¿no? Pero que los analistas se reanalizan poco. Y esto es muy importante, ¿no? Exactamente. Para el desarrollo personal y para el desarrollo como analista, ¿no? Para sostener la clínica, la que sea. Entonces, si realmente no termina en el didáctico, ¿sí? Sino, bueno, esta cuestión, ¿no? Ya recomendada incluso por Freud, ¿no? Por lo menos cada 5 años pensaba en esto que explicabas, ¿no? De duelos no resueltos, confusiones. Me parece que es un capítulo que también podríamos conversar, ¿no? Los reanálisis de los analistas. Me parece esencial el reanálisis, porque es curioso, porque el efecto del análisis es que es un efecto como en abanico, en el sentido de que permite al analizado, al paciente, superar ciertas inhibiciones o problemas de carácter que le permiten una ampliación de su yo y una ampliación de su campo de movimiento
en la vida. Pero a su vez esa ampliación le trae nuevos conflictos y nuevos problemas que requieren nuevo análisis y nuevas ampliaciones del yo. Esto se ve particularmente en pacientes fóbicos, con un yo muy restringido que en cuanto empiezan a solucionar sus conflictos que los traen al análisis, amplían su yo, empiezan a contactar con el mundo, pero es un contacto carente de experiencia, lo cual Claro. genera nuevos conflictos que dan lugar a que nuevamente sean estos que requieren estos ser revisados, reanalizados. Por eso el análisis y el reanálisis es tan importante, tan significativo, porque el análisis que se hace en determinada edad de la vida también es distinto de lo que se hace en otros momentos. Es distinto el análisis que se hace, que puede hacer una mujer, un hombre solteros, que cuando 20 años después tienen, o cuando pocos años después tienen hijos recién nacidos, o niños pequeños, y cuando varios años después tienen hijos grandes o nietos. La ubicación ante la vida es distinta, es diferente de acuerdo al momento vivencial de cada uno, ¿no? Muy bien. Y Jorge, ¿te da ganas de contarnos un poco qué recuerdos tenés, qué nos dirías en cuanto a lo social y el clima político de la Argentina en aquellos años, ¿no?, de fundación de Abdeva? O bueno, quizás recordás un poco el panorama mundial, psicoanalítico, podés ir por donde quieras. En las primeras décadas del siglo, el psicoanálisis había sido muy rechazado. Y en los primeros años del psicoanálisis en Argentina, cuando los fundadores, Ángel Garma, Cárcamo, Celes Cárcamo, Langer, Pillon Rivieri, los analistas locales, Fernando Raskovsky, empezaron a trabajar, eran sumamente atacados. Me contaba Ángel Garma, con quien yo había supervisado material clínico de pacientes, fue uno de mis supervisores oficiales cuando estaba en APA, me contaba que cuando él llegó y comenzó a psicoanalizar, lo insultaban en la calle. Y entre los insultos que le decían, le gritaron finalmente psicoanalista. No, mirá vos. Y decir que psicoanalista era una palabra de insulto. Poco tiempo después, ser psicoanalizado era algo positivo y casi utilizado como si fuera un blasón, como si fuera un motivo de orgullo. Había hasta cierta inescrupulosidad en comunicar la intimidad del análisis, que debe ser reservado. En Inglaterra nadie se entera de quién se analiza con quién y si se analiza o no, por ejemplo. Pero acá, por nuestro carácter latino, bueno, teníamos una tendencia más a mostrar. Y el análisis fue paulatinamente siendo aceptado por la sociedad. Ahora, y por las distintas ideologías que dentro de una sociedad puede existir. Y hubo un momento en que se produjo una escisión en APA entre gente que se autotitulaba progresista, que fundaron Plataforma y Documento, y algunos con muy buenas intenciones, otros, a mi modo de ver, no me despertaban mi confianza las argumentaciones que daban para formar esas instituciones paralelas. Pero ya había habido como una especie de decantación en la que APA había quedado catalogada como la institución reaccionaria, Plataforma y Documento como si fueran los progresistas, cuando a veces uno puede encontrar gente que se autopostula progresista, pero ocultando mediante un disfraz sostenido por la palabra progreso, ocultando una ideología contraria, opuesta.
Ahora, institucionalmente, al ser una institución tan ligada internacionalmente, había una cierta, en APA me refiero, en la década de la dictadura, en la década del 70, había como una cierta protección internacional. Pero yo puedo decirte que a nivel personal hubo momentos, diría, de terror. Cuando yo tuve que suspender, que anular un grupo de 8 pacientes, un grupo terapéutico, porque en el edificio de mi consultorio había custodios que custodiaban a ciertos jerarcas del régimen. Y fue una experiencia muy, muy lamentable, casi te diría aterradora, que yo viví, que yo experimenté, a tener que Claro, suspender. tuviste miedo, y Sí, por directamente vos, por tuve los que suspender, pacientes. Ujú. y cancelar ese grupo, lo cual me dejó culpa, por un lado, y pena, por otro. Y como así también los grupos de estudio, que también me vi forzado a tener que, paulatinamente, que cancelarlos, porque no era el momento oportuno de agrupar personas en un edificio que estaba siendo custodiado. Además que, bueno, por eso ya entra dentro del terreno personal que no quiero desarrollar, pero he tenido muchos familiares que han sido, desde mi hermana y mi cuñado, y mis primos, que han sido perseguidos por el régimen. Y algunos tuvieron que emigrar, otros no podían emigrar, pero tenían que soportar los infundios y las amenazas que recibían. No creo de todas maneras que este haya sido un factor para que Ardeva se constituyera como institución. Al contrario, a pesar de todas las dificultades que el régimen ponía, Ardeva se configuró, se conformó como institución. A pesar de, porque no es Correcto. fácil ser una institución cuando tenés un gobierno adverso, Ujú. pero porque hay una parte que tiene que ver con todo con la inserción de la institución dentro de la sociedad, con lo burocrático, que no es facilitado cuando existe un gobierno de esa naturaleza, ¿no? Yo le dije a Horacio, lamento no haber, cuando vinieron las autoridades eh, que hacían un site visitor para, para aceptar la Abdeva como institución de componente de la IPA, le dije a Horacio que yo lamentaba no haber expresado en alta voz ante esas personas del exterior todo el mérito que tenían los analistas que habían configurado las primeras comisiones directivas para sacar adelante una institución en situaciones tan adversas. Pero bueno, trato de repararlo diciéndolo ahora. El mérito de aquellos pioneros dentro de Ardeva, Polito, David Lieberman, Fernando Viar, Horacio Echegoyen, Joel Sack y otros más. ¿Qué te dijo Horacio cuando le dijiste esto? Y no recuerdo las palabras exactas, pero Horacio me dijo que sí, que él también lamentaba que yo no hubiera expresado en alta voz lo que yo pensaba en mi vida acerca del mérito de la institución. Ujú. Sí, no solo crear una institución, ¿no? Jorge, en semejante coyuntura sociopolítica en nuestro país, sino que además, como vos decías, ¿no? De psicoanálisis. El psicoanálisis en aquel momento, ¿no? Era una cosa que después, bueno, tuvo una pregnancia por otra parte y una adherencia por parte de nuestra sociedad impresionante, ¿no? Porque además ayudó mucho el psicoanálisis a sentir menos malestar en los sujetos, en la sociedad, ¿no? Como después el psicoanálisis fue entrando de distintas formas, no solo por
las asociaciones integramos IPA, sino por otros lados, ¿no? Los servicios hospitalarios, etcétera, etcétera. Hoy mi preocupación pasa por lo siguiente, por este lado que te voy a comentar. Mi preocupación pasa porque pueda desvirtuarse el psicoanálisis, o que en cierta medida lo está, por instituciones parapsicoanalíticas. Es decir, cuando es supuestamente mencionado como psicoanálisis, lo que no es, y ejecutado por personas que no tienen una formación psicoanalítica, ni teórica ni clínica, ni tienen un saber técnico, porque uno puede criticar la técnica psicoanalítica si la conoce, y después podrá descartarla. Pero peor es cuando se la descarta sin conocerla o ignorándola. Eso es lo que más me preocupa del futuro del psicoanálisis. El futuro, Pero ajá. no tanto de las instituciones psicoanalíticas, porque las instituciones psicoanalíticas, por lo menos de nuestra institución, de ADEVA, no es tanto lo que me preocupa, porque en ADEVA hay una cierta, un respeto por la integridad del otro. Respetar la integridad del otro se manifiesta desde el respeto por el encuadre hasta el respeto por la personalidad, por la ideología del otro. Y yo creo que eso en ADEVA existe aún, y espero que no se pierda. A propósito de este asunto, de pensar el psicoanálisis, ¿sí?, a través de las instituciones y también en sí mismo, creo yo, ¿no? ¿Y Sí. qué más ves del psicoanálisis en el futuro? O sea, por un lado mencionabas este riesgo, ¿no? Sí. Incluso actual, como que hay cosas que pasan por psicoanálisis que en rigor no lo son. ¿Qué más imaginás, Jorge, del psicoanálisis de los años venideros? ¿Tu visión es optimista? ¿No tanto? No debemos olvidar que estamos trabajando en situaciones muy adversas. Los países desarrollados tienen un hándicap que nosotros no tenemos, tienen una ventaja enorme. Que nosotros tenemos que trabajar en situaciones a veces de mucha exigencia, muy forzadas. Y a pesar de eso, en Argentina se siguen produciendo trabajos. Y no sé, no quisiera evaluar el último lustro, los últimos 5 años, pero antes de esto ha habido una importante producción, publicación de analistas argentinos en revistas del hemisferio norte, cosa que anteriormente era muy infrecuente. América Latina ha tenido, sobre todo APEVA, ha tenido una producción bastante alta a nivel de revistas internacionales. Diría europeas, porque las revistas americanas, los americanos, a mi modo de ver, tienen un prejuicio muy particular con todo lo que pueda cambiarles o alterarles un modelo conceptual muy limitado que ellos suelen tener, aunque hay muchos. No se te entendió, Jorge. ¿Tienen un qué muy particular los norteamericanos? Tienen una limitación para poder aceptar teorías o supuestos técnicos que puedan alterar o modificar un esquema que ellos tienen de cómo debe ejercerse el psicoanálisis. Por supuesto, no se puede puntualizar diciendo de que esto pasa en Estados Unidos, cuando hay 20 formas de hacer psicoanálisis en Estados Unidos y 20 teorías reinantes. Pero en principio, ni Lacan ni Klein
han tenido mayor asidero en Estados Unidos, ni lo tienen en la actualidad, sin perjuicio de que haya muchos analistas que han tomado cosas de Melanie Klein y alguno que otro puede haber tomado cosas de Lacan. Pero ellos sí perciben que puede haber trabajos que se han difundido en las revistas americanas que pueda alterarles la visión que ellos tienen del psicoanálisis. Bueno, ellos tienen en particular el temor y cuidado de que esas ideas no sean divulgadas, ¿no? Pero el psicoanálisis, creo que tenemos que hacer un esfuerzo muy grande, y que las próximas generaciones tienen que hacer un esfuerzo muy grande para evitar que algo que fue muy valorado, y que fue muy valioso acá, que nació en Argentina, que esto se preserve, se mantenga. Depende de las generaciones que están haciendo un desarrollo incipiente, ¿no? Las venideras también. Venidera, claro. Uh-huh. ¿Notás un cambio grande entre aquellos años de fundación de Avviva y el psicoanálisis actual, sin irnos tan al futuro? Como para ir cerrando, ¿no? Sí. Esta charla, Jorge. Sí, hay muchos cambios manifiestos, sin entrar a juzgar si son cualitativamente positivos o no, como el encuadre, cambios a nivel del encuadre, el número de sesiones, etc. Es importante el número de sesiones, ¿no? Que no es excluyente, pero si uno tiene una secuencia de 3 sesiones semanales, pongamos por caso, uno puede ver un proceso y encontrar que la primera sesión de la semana es distinta a la tercera. Uh-huh. El contacto del paciente en esa tercera sesión con su mundo interno es mayor que con la sesión 1, habiendo mediado las 2. Si eso se pierde, algo también, si eso se suprime, algo se perderá también. Uh-huh. Pero lo que sí encuentro es que hay mayor aceptación de que el otro pueda pensar distinto y que las teorías son incorporadas ya no en forma dogmática, sino como lo que son conjeturas acerca del funcionamiento del mundo interno. Y no son verdades reveladas, ni por Lacan, ni por Winnicott, ni por Kohut, ni por Klein, ni por el mismo Freud, desde luego. Uh-huh. Eso es lo que yo he notado, que hay un mayor respeto por el carácter conjetural que tienen las teorías con las que nosotros actualmente nos manejamos. Eso es lo que puedo decirte sobre este tema. Sí, pensaba en esto de la frecuencia semanal y los cambios que parece haber en este sentido, ¿no? Desde hace un tiempo, ya que sean 3 veces, ¿no? Y no 4 todos los días, marca un cambio. No me cabe duda que tanto yo como muchos de mis colegas podemos hacer muchísimo bien con análisis con una frecuencia mínima de una sesión semanal, pero enorme. Y que hay un progreso, y si hay un progreso en la personalidad de esa persona, hay obviamente un proceso. Que no sepamos cómo medirlo no quiere decir que el proceso no exista con una sesión semanal única. Proceso hay, y beneficio también. Lo que pasa es que los análisis que tienen una frecuencia menor están más expuestos a lo imprevisible que los análisis con una frecuencia mayor. Totalmente. Uh-huh. Y la elaboración de los duelos se dificulta, ¿no? Cuando transcurre bastante tiempo entre una sesión y otra. Pero esto no, por suerte ha salido del prejuicio de que una sesión semanal no vale y 4 sesiones semanales sí. Así es. Y ha salido del prejuicio y ha entrado a ser considerado como algo para ser investigado y considerado como una evidencia, que uno puede hacer una gran ayuda. Lo que sí pienso es que los analistas debemos analizarnos mucho y con la mayor frecuencia posible. Eso sí estoy convencido.
Ujú. Pienso que si queremos ayudar a otro, tenemos que tener un conocimiento bien amplio de nuestro inconsciente. Y que para nosotros no vale eso de tener un análisis cortito o un análisis de pocas sesiones semanales. Muy importante esta diferencia. Ujú, Sí. ujú. Y si queremos hacer bien a otros y queremos conocer el alma humana, empecemos por la nuestra. De lo contrario, tenemos que tener en cuenta de que el psicoanálisis no solamente trae beneficios, sino que también tiene riesgos. Que muchas veces hay transferencias que no se pueden terminar de elaborar con el propio analista y que a veces son los familiares quienes pagan las consecuencias. Ujú. Que las transferencias de alguna manera gatillan el funcionamiento del acting out. Y a lo mejor el analista no lo percibe, pero las personas que rodean al analizado sí. Eso tenemos que tener muy presente también con la baja frecuencia. Por eso insisto que los analistas tenemos que tener un tratamiento con alta frecuencia para poder conocer todos los bemoles que pueden existir en un proceso analítico, ¿no? Muy bien. Bueno, estamos promediando la hora, Jorge. Uy. Eh, ha sido un intercambio muy interesante, muy importante. Te agradezco muchísimo. Yo te Y agradezco a también vos en por nombre enviarme. de Abdeva. También No, en nombre de Abdeva. muchas gracias, Vi. Muchas gracias. Me alegro mucho que haya sido vos quien me entrevistó. Me resultó muy agradable y, bueno, y tenemos una afinidad muy particular vos y yo, así que doblemente agradable. Me alegro mucho, Jorge. Yo también. Te mando un abrazo fuerte, Igualmente, un abrazo así muy que grande. a través de la pantalla, porque eso no lo mencionamos, pero estamos grabando Sí, también en sí, sí. pandemia, ¿no? Hablando de cambios. Sí, sí, sí. Bueno, también sobre esto tendría algo para decir para otra oportunidad. O lo podés agregar. Sí, que yo pienso con respecto a esta nueva forma obligada de hacer análisis, de tratar a nuestros pacientes, esta forma virtual, y no solamente significa la privación de algo, que desde ya existe, pero también tiene una ventaja sobre que impide al paciente la actuación. Las posibilidades de comunicarse por medio del acting out quedan sumamente reducidas en los pacientes al comunicarse en forma virtual. Y esto los obliga a comunicarse de alguna manera mediante el símbolo. Los obliga a recurrir al acervo de símbolos que todos tenemos y que podemos utilizarlos o no. De forma tal que un paciente por ahí, en vez de comunicarse mediante un acting out, pueda comunicarse mediante un sueño, que quizás de otra manera lo habría olvidado. No que no sueña, sino que sí sueña, pero lo olvida. No lo lleva al análisis, No claro. lo lleva al análisis. Ujú. Y que de alguna manera la comunicación virtual fuerza a que tenga que comunicarse mediante símbolos más que mediante el acting out. Y en esa manera el análisis paradójicamente se ve fortalecido y Qué favorecido. bárbaro. Ajá. ¿Tú No qué lo había piensas? pensado así, Jorge, desde este vértice. Sí, sí, yo pienso que tiene su ventaja de que favorece la simbolización. Al quedar el cuerpo excluido, digamos. Al quedar el cuerpo excluido y todos los otros. Es decir, que una persona que quería comunicar, por ejemplo, mediante el perfume algo, tendrá que comunicarlo mediante un sueño. Bueno, eso era, Trabajo apasionante, ¿no? La sí, realmente, interpretación de los sueños. Sigue realmente siendo que sí. un trabajo apasionante. Ujú. Yo valorizo mucho el sueño, pero más que contenido manifiesto del sueño, los Claro. recuerdos múltiples que hay ligados a cada pedacito del sueño. Eso me interesa más que el sueño en sí mismo. Bueno, Vivi, Bueno, te mando un Jorge, abrazo muy grande. gracias de nuevo por todo. Gracias a vos por invitarme Un aquí. abrazo grande. Igualmente, hasta luego. Hasta Hasta luego. luego.